Otto René Cáceres Parra, quien presenta una tesis doctoral titulada La eficiencia del sistema de información e inteligencia, plataforma México. Vamos a presentarnos. El doctor Adrián Gimatei Welch es el director de la tesis. Él nos va a hacer el favor de iniciar la intervención del jurado en este examen. En segundo término, el doctor Juan Manuel Rodríguez Carrillo, que nos hace el favor de acompañarnos. Nos da mucho gusto, es un egresado de nosotros y nos sentimos muy contentos de que esté aquí. Y finalmente intervendré yo en mi calidad de presidenta del jurado y en ese orden daremos inicio al interrogatorio, al intercambio de ideas con el doctorado. Entonces, por favor, Otto René, te pido que nos hagas una presentación de tu tesis en un máximo de 30 minutos. Okay. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Antes de comenzar, muchísimas gracias al jurado por hacerme el honor de realizarme el trabajo de tesis y además de haber sido testigos de cómo se ha ido conformando durante todo este tiempo. Es una tesis muy grande, son 600 hojas. Resumirla en 30 minutos es un poco complicado. Tal vez me largue un cachito, pero espero que no. Bueno, a ver. Tratemos de que sean 30 minutos. Sí, okay. Y bueno, pues muchas gracias también por el apoyo que me dieron académica y personalmente por las cuestiones que ya sabemos. Bien, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Vamos a hacer la presentación de mi proyecto de tesis para optar para el grado de doctor, que se llama La eficiencia del sistema de información e inteligencia de Plataforma México. Y ¿lo puede ahí? Aquí tengo yo una. Es que estamos platicando con Jess que siempre le toca pasar las diapositivas así con el controlín y no. Ahí está. A ver, bueno, ya. No camina. Ustedes son al revés, perdón. Bien, bueno, bien, pues como todos sabemos, bueno, pues la seguridad en nuestro país con el paso de los años pues ha crecido de una manera significativa. Esto se ha posicionado en la agenda política de todo gobierno en turno como uno de los problemas principales a resolver debido al aumento de actividades del crimen organizado, en particular los cárteles del narcotráfico, así como un debilitamiento de las instituciones encargadas de proveer seguridad pues, en los 3 niveles de gobierno, los cuales son federal, estatal y municipal, y también debido a la falta de coordinación y desconfianza entre las instituciones encargadas de proveer seguridad a sus ciudadanos, ¿no? Esto como consecuencia de altos índices de corrupción, pero también del uso de la violencia por parte de los cárteles del narcotráfico, entendido de manera muy general, plato plomo, ¿no? Así como de una política frontal de lucha contra los grupos del crimen organizado y la falta de diagnósticos claros para llevar un buen ataque a la inseguridad. Entonces, a pesar de todo este panorama tan desolador que todo esto implica, bueno, se han hecho esfuerzos importantes para revertir esta situación, ¿no? Entonces, el trabajo de tesis precisamente va a buscar analizar el sistema de información Plataforma México como un sistema que provee inteligencia para la seguridad pública, pero también para organismos de seguridad nacional, para que los habitantes pues tengan la oportunidad de vivir en paz, pero además vamos a checar si esto también abona a un regeneramiento o a un posicionamiento de lo que conocemos como seguridad ciudadana. Bien, nuestro protocolo de investigación, bueno, pues cuenta con un planteamiento del problema, ya lo dije hace un segundito, nuestro país, bueno, pues ha transitado unos aspectos de violencia que se han ido acrecentando con el paso del tiempo.
Lo que se busca ahora no es la seguridad tal cual, y ahorita lo vamos a ver en el aspecto conceptual, sino salvaguardar la seguridad ciudadana, esto es decir, que las amenazas ya no van referidas al Estado como tal, sino a los ciudadanos, y esto en términos de seguridad educativa, económica, laboral, medioambiental, sanitaria, en fin, ¿no? El Estado pues ha fallado a los ciudadanos en proporcionarles esto. Entonces, al Estado no proporcionar esto, ha llevado a producir un clima de inestabilidad y por tanto de inseguridad. Entonces, el Estado debe en ese sentido redefinir sus estrategias para disminuir y abatir los índices delictivos producto de la inestabilidad política, económica y social. Entonces, es por ello que el estudio de la Plataforma México como un organismo encargado de proporcionar información e inteligencia en estos 3 niveles de gobierno se vuelve imperante pues, como modelo de política pública para dotar al ciudadano de las herramientas necesarias para garantizar su seguridad en todos los niveles. Los objetivos de la investigación, bueno, ahí está el general, que es analizar la eficiencia de la Plataforma México como herramienta central para el intercambio de información a partir de la generación de inteligencia en los 3 niveles de gobierno, y nuestros objetivos secundarios, una revisión conceptual de varios términos que tienen que ver con el tema de la seguridad. Esto es, ¿qué es la seguridad en sí misma? ¿Qué es el interés nacional? ¿Qué es seguridad pública, seguridad nacional, seguridad humana, seguridad ciudadana? Inteligencia estratégica y contrainteligencia. También se lleva una revisión del contexto histórico-político de la seguridad en México, desde el gobierno de Zedillo hasta el de Felipe Calderón, para entender el contexto mediante el cual se lleva a cabo la implementación de este sistema de información e inteligencia Plataforma México. Y finalmente se lleva a cabo una evaluación de la eficiencia de la plataforma a partir de 2 vertientes. La primera es una revisión presupuestal, ¿no? y análisis de las auditorías practicadas a la Plataforma México para medir su efectividad y su eficacia. Y el segundo, a través también del diseño de una aplicación de cuestionarios a gente que trabaja en el tema de la seguridad, esto es a gente de la Policía Federal, gente de la Policía Antisecuestros, en fin, que utilizan la Plataforma México día a día para llevar a cabo sus funciones. Entonces, el objetivo, bueno, es analizar si la Plataforma México contribuye o no a fortalecer y profesionalizar a los organismos de seguridad y a partir de ello lograr una gobernabilidad sustentable. Bien, nuestro pregunta de investigación es cuáles son los factores pues, que afectan la eficiencia de la Plataforma México en los 3 niveles de gobierno para el combate a la inseguridad, y nuestra hipótesis pues, básicamente nos dice que la descoordinación entre los 3 niveles de gobierno en cuanto a generar y compartir información, esto en términos securitarios por supuesto, han provocado pues, que las estrategias de prevención estén basadas a partir de la insuficiencia de datos, pues, ¿no? Entonces se requiere una adecuada coordinación interinstitucional entre los 3 niveles de gobierno que permita que la Plataforma México sea eficiente para la generación de productos de inteligencia que permitan una mejor operatividad, una mejor conectividad, una mejor capacitación y un flujo de información. Esto es importante para el desempeño de las labores de seguridad. Nuestra metodología, bueno, hacemos un análisis de políticas públicas, ya que la Plataforma México es una política pública. Nos vamos a apoyar en la teoría organizacional que nos permitió analizar la existencia de factores pues, que pudieran proporcionar la duplicidad de información, cómo se organizan sus funciones y responsabilidades, etc. Y el modelo de valor añadido de Robert Taylor, que esto nos permitió el análisis y medición de la búsqueda y generación de información, cómo un sistema de información debe estar conformado y cómo a partir de ello puede funcionar de una mejor manera. Estas son todas nuestras variables, por supuesto son muchas, son más de las que están ahí, pero bueno, eso es a nivel muy general. Está nuestra variable independiente que es la Plataforma México y nuestras variables independientes que es la política de seguridad en México, la seguridad ciudadana, las tecnologías y la información y por supuesto el sistema de información e inteligencia. No nos metemos a explicarlas detenidamente pues porque nos llevaría bastante tiempo, pero
valga decir que aquí está. Y la tesis se compone de 5 capítulos. El primero, bueno, es un marco teórico-metodológico, ahorita vamos a decir, como lo dije al principio, acerca de los conceptos que le dan forma a la tesis, que es acerca de la seguridad y sistemas de información. El segundo capítulo es el contexto histórico-político de la seguridad en México en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. El capítulo tercero tiene que ver, bueno, este segundo capítulo también habla acerca de cómo el narcotráfico en México se ha posicionado en la agenda política. Es un tema que también no vamos a tocar mucho porque nos llevaría a tener mucho tiempo, se nos es muy grande, pero bueno, está ahí implícito. El tercer capítulo es, a mi parecer, muy importante porque trata acerca de cómo se ha llevado a cabo la militarización de la seguridad pública, ¿no?, a partir de la estrategia aplicada contra el crimen organizado en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Y aquí también vamos a revisar la estrategia, las fallas y los aciertos que pudo haber llevado a cabo. El capítulo cuarto es el capítulo nodal de la tesis, que es el Sistema de Información e Inteligencia Plataforma México. Aquí se habla sobre sus antecedentes, su conformación, su operativización. Y el capítulo quinto, que está dividido en 2 partes porque fue muy extenso, es precisamente el análisis presupuestal de la Plataforma México y las evaluaciones que ha tenido bien hacerle el gobierno federal. Y el capítulo quinto es prácticamente una continuación, pues, de los análisis de eficiencia, pero también tiene que ver con el trabajo de campo y la sistematización de datos a partir de la aplicación de los cuestionarios que se llevó a cabo. Bien, el capítulo 1 es nuestro marco teórico metodológico para el estudio de la seguridad y los sistemas de información e inteligencia en México. Y a este respecto cabe decir que los conceptos y las teorías, pues, constituyen un aspecto fundamental dentro del trabajo académico. Esto es, nos permiten llevar a cabo la comprensión de nuevos conocimientos y a través de ellos, pues, resolver problemas de diversa estructura. Sin una base conceptual bien definida, bien clara, pues es difícil comprender el mundo social que nos rodea y desarrollarnos también cognitivamente. Entonces, estos conceptos nos aportan modos de contemplar el mundo y resultan, pues, esenciales, ¿no?, a la hora de definir un problema de investigación y las implicaciones que este mismo puede tener. Entonces, como contexto en el concepto conceptual, en la onda conceptual, el ambiente internacional del siglo XX, pues a partir de la Primera y las Segundas Guerras Mundiales y la Guerra Fría, han sido factores que determinaron la acepción, ahorita lo vamos a ver más adelante en la otra lámina, el concepto de seguridad, acotándolo a la noción de seguridad nacional. Esto en cuanto a la defensa de la soberanía del Estado, tanto en el exterior, pero también al interior del mismo. Esto produjo que se dejara al ciudadano en una suerte de indefensión, porque a partir de la conceptualización, es decir, todo cabe dentro de la seguridad nacional y entonces la defensa del Estado, se vulneraron los derechos de los ciudadanos y se llevaron muchos abusos por parte de las autoridades encargadas de la seguridad. Esto es abusos de poder, corrupción, protección a bandas del crimen organizado, etc. En México, un claro ejemplo de lo que se está mencionando es la actuación de cuerpos como la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, que llevó a cabo un sinfín de tropelías y abuso a los derechos humanos, en fin. Pero también la participación que ha tenido en esto el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, como el Centro de Inteligencia Civil, el cual también, pues, llevó, era muy conocido por hacer espionaje político a los ciudadanos, opositores, a los mismos gobernantes, en fin. Entonces, la primera década del siglo XXI, ¿no?, ya ahora en nuestro tiempo, pues ha dibujado un nuevo escenario económico, político, mediático, social, en fin. Un ambiente globalizado que de alguna u otra manera demanda que haya una mejor cooperación entre los estados y que se fortalezcan los valores democráticos, económicos, sociales, tecnológicos, culturales. Entonces es en este nuevo entorno que se hacen visibles los conceptos del estudio de seguridad y la necesidad de redefinirlo en un carácter multidimensional. Y entonces lo que tenemos aquí es que, como dije hace un segundo, todos los problemas de seguridad se estaban enmarcados
en una cuestión de seguridad nacional, ¿no? Y todos aquellos problemas que no entraban dentro de la concepción de seguridad nacional se volvían un problema de seguridad pública. Y me atrevo a decir que prácticamente hasta el gobierno pasado, y si no es todavía se sigue manteniendo esta estructura. Lo que propone la tesis es seguir con los estudios de seguridad, pues, pero redefiniéndolo, como lo dije hace ratito. Vaya, entender primero qué es la seguridad y a partir de ahí crear las unidades de análisis para poder abarcarla mejor. Esto es, una vez que sabemos qué es la seguridad, entonces definir qué es el interés nacional, qué significa la seguridad pública, qué significa la seguridad nacional, qué significa la seguridad humana y tener claros qué significa la seguridad ciudadana, la cual a su vez es una subdivisión de la seguridad humana. Ahora, ¿esto qué permite? Esto permite una mejor operativización a los cuerpos encargados de la seguridad, porque no se duplican funciones, porque cada quien sabe qué tiene que hacer y pueden funcionar de una mejor manera. Ahora, se podrán dar cuenta que aquí no está el concepto de seguridad interior. Bueno, hacemos una pequeña... lo resumimos en la página 273. No lo quisimos incluir porque merece una discusión aparte el concepto de seguridad interior, una discusión bastante amplia, por cierto, pero valga decir que sería también una unidad de análisis de la seguridad nacional. Entonces, bueno, pues este sería el esquema multidimensional de la seguridad, lo cual es una parte básica de lo que conforma el trabajo de tesis. Y bueno, también la revisión teórico-conceptual abarca qué es inteligencia, contrainteligencia, la inteligencia estratégica, qué son los servicios de inteligencia, qué es un sistema de información. Hablamos acerca de la teoría organizacional y sus diferentes vertientes, así como del análisis de políticas públicas. Bien, el capítulo 2, ya entramos pues al contexto histórico-político. Y se va a referir a los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Entonces, el capítulo analiza las estrategias de seguridad implementadas en México en estas dos administraciones para observar cómo un uso exacerbado del concepto de seguridad nacional provocó que fracasaran las políticas de combate a la inseguridad, y esto pues, evidentemente provocó que no se pudieran abatir de manera adecuada y eficiente a las estructuras del crimen organizado. Y también vamos a ver cómo el tránsito hacia la democracia, lejos de abatir o disminuir los índices delictivos, bueno, pues produjo un aumento en los mismos, ¿no? Entonces, haciendo un poco de recuento, el 31 de diciembre del 94, como está ahí, se reforma el artículo 21 constitucional y se establece un nuevo concepto y tratamiento de la seguridad pública. Esto es decir, se enfatiza la actuación de los cuerpos policíacos que llevaría a la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahora, cabe apuntar que antes de que existiera el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Constitución contemplaba en el artículo 115 que el servicio de seguridad pública era prácticamente seguridad pública y tránsito, ¿no? Que tenían a cargo los municipios de la federación. Entonces, dicha labor se limitaba básicamente a hacer labores de policía preventiva. Y esta reforma permite, la reforma del artículo 21, bueno, permite que transforma la seguridad pública en una función a cargo de la federación, la Ciudad de México, el Distrito Federal, es entonces se le llama así, los estados y los municipios. Entonces, esto es importante porque el Sistema Nacional de Seguridad Pública lleva a cargo los esfuerzos pues, de seguridad, fija la política nacional y alinea las políticas públicas en cuestión de seguridad pública y establece sistemas para una planeación estratégica. Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 configura la lucha contra el crimen organizado, cuyos objetivos rápidamente eran el fortalecimiento de la soberanía, el fortalecimiento del Estado para garantizar la seguridad nacional y el imperio de la ley en México. Y hay que especificar que todavía en el gobierno de Zedillo, si bien ya se toma el narcotráfico como un problema de seguridad nacional, no era todavía el problema o la causa principal de problema de seguridad en México, aunque era bastante importante.
el 4 de enero del 99 se crea la Policía Federal Preventiva. Esto es como medio para combatir las debilidades institucionales que tenía la PGR, la Procuraduría General de la República, así como tratando de abatir la corrupción e ineficiencia pues, de otros cuerpos policíacos. La PFP se conformó por, si bien tenía elementos civiles, más de la mitad de ella estaba compuesta por elementos militares. Tenía elementos de la Policía Federal de Caminos, tenía de la Policía Fiscal y de Policía de Migración, y pues muchísimos efectivos castrenses. Casi más de la mitad de sus 10,000 integrantes eran efectivos castrenses. Y digo esto como contexto para cuando pasemos a explicar la militarización de los sistemas de seguridad pública en México. Entonces, bueno, pues la Policía Federal sirve como un despliegue de efectivos, pensando en que sería una medida precautoria hasta que muchos civiles pudieran conformar. Eso nunca sucedió, y hasta su desaparición en 2009, cuando se transforma en la Policía Federal. Y bueno, sin embargo, y a pesar de las reformas emprendidas en el gobierno de Zedillo, los sistemas de inteligencia pues mantienen las prácticas del sistema político autoritario, ¿no? Esto es, hay una ausencia de control legislativo, hay un desconocimiento de las estructuras de los mismos por parte de la opinión pública, y pues, en muchos casos también de la élite política. O sea, a ellos les interesaban los resultados y no cómo se obtuvieron. Y también se desconocían los vínculos que tenían los organismos de inteligencia con las Fuerzas Armadas, que es de donde provienen la mayor parte de los funcionarios de inteligencia. En cuanto al gobierno de Vicente Fox, bueno, pues hereda de la administración de Zedillo 3 asuntos de seguridad muy importantes. El primero es el conflicto en Chiapas, por supuesto el narcotráfico y la creciente inseguridad pública, que al final vamos a ver cómo fueron creciendo. Entonces, el 30 de noviembre del 2000, un día antes de que tome Fox posesión como presidente de la República, se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, y se crea la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Hay que decir que antes la Secretaría de Seguridad, las labores de seguridad pública las llevaba a cabo la Secretaría de Gobernación, no había una institución que se hiciera cargo de ellas, cuestión que cambia con Vicente Fox, se mantiene con Felipe Calderón, pero se vuelve a este esquema de que la lleve Gobernación con Enrique Peña Nieto. Bien, ahora a pesar del tránsito a la democracia, no se lleva a cabo la desmilitarización del ejército en las funciones de seguridad, como lo muestra el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. El ejército continúa siendo una parte de la estrategia y fundamental, y se siguieron integrando pues militares a la Policía Federal Preventiva en el combate al narcotráfico principalmente. Un aspecto importante de la administración Fox es que el 1 del 2000 se crea la Oficina Ejecutiva de la Presidencia, la cual contemplaba esta comisión que se llama Comisión de Orden y Respeto, que estaba encabezada por Adolfo Aguilar Sincer. Y lo importante de esto es que Adolfo Aguilar Sincer iba a fungir como el asesor de seguridad nacional. Ahora, las demás instituciones, Aguilar Sincer iba a coordinar a todos los elementos de inteligencia, y los elementos de inteligencia, entiéndase, migración, las diferentes instituciones policiales, el CISEN y el ejército, no quisieron compartir esto, no querían un civil llevándolo a cabo, y este ejercicio de poder tener un asesoramiento profesional civil en materia de seguridad nacional se desvanece. Entonces, el presidente de la República sigue manteniendo la decisión, ¿no?, sobre qué se hace en cuestiones de seguridad nacional, y bueno, se evita la injerencia con ello de civiles y, como dirían los elementos castrenses, de civiles inexpertos. En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se señala que la inseguridad pública es una de las mayores preocupaciones para el gobierno. El 1 de octubre de 2001 se crea la Agencia Federal de Investigación en sustitución de la Policía Judicial Federal, que también dependía de la PGR, y esta Agencia Federal de Investigación tenía
la misión de llevar a cabo investigación científica contra el delito y combatir la delincuencia organizada. Se le llegó a llamar el FBI mexicano porque el FBI norteamericano fue la que dio toda la capacitación, así como la estructura para que esto se llevara a cabo, ¿no? Se esperaba que fuera la policía ejemplar del país y que siguiera estándares internacionales. Entonces, bueno, eso al menos la Agencia Federal de Investigación es uno de los aciertos que se lleva a cabo en el gobierno de Vicente Fox en cuanto a la seguridad pública se refiere. Entonces, bueno, México, ante el nuevo panorama político de la alternancia en el poder y ante las promesas de campaña que imponían pues una reforma del Estado, pues habrían cuestionamientos en materia de seguridad nacional, es decir, nunca se había llevado a cabo una discusión acerca del concepto a nivel federal, y bueno, se trata de hacer esto, pero en una primera parte no hubo acuerdo entre los miembros del gabinete para que esto sucediera. Sin embargo, bueno, durante el gobierno de Fox, el 31 de enero de 2005, se emite la Ley de Seguridad Nacional, la cual regula las actividades del CISEN como Centro de Investigación y Seguridad Nacional, reconociendo la naturaleza jurídica del centro, la cual no la tenía, y en un trabajo posterior el doctor Quimate y yo platicaremos sobre eso, es un tema muy interesante. Y se lleva a cabo la implementación de un par de cosas, que es la agenda de inteligencia, que establece las prioridades de seguridad nacional, así como qué son los riesgos y amenazas a la misma. Antes de que hubiera una ley de seguridad nacional, prácticamente correspondía al presidente y al secretario de Gobernación planear las estructuras y lo que se iba a hacer en cuestiones de seguridad nacional. Entonces, vamos a ver aquí un poco el análisis estadístico que se hace de las cifras. Como podemos ver pues, en las imágenes durante el periodo 2007-2006, el robo, el homicidio y el robo de vehículos son los delitos de mayor impacto del fuero común, mientras que del fuero federal son los delitos contra la salud, así como la portación de arma de fuego, lo cual pues va sumamente correlacionado. Lo significativo de ambos cuadros es el aumento experimentado en los homicidios, también en el secuestro, lo cual fue un tema en el gobierno de Vicente Fox muy recurrente, y los delitos contra la salud, así como los delitos cometidos por los servidores públicos. Todos ellos, por supuesto, muy relacionados con el crimen organizado y en particular pues, con las organizaciones del narcotráfico. Ahora, en cuanto a la población penitenciaria, se ve un aumento significativo desde el 95 hasta 2006. Esto es, se pasó de 93,000 reos en 1995 a 242,000 reos en 2006, ¿no? Esto tanto del fuero común como del federal. Entonces, la lectura que podemos tener acerca de esto, por ejemplo, de los indicadores de homicidios por cada 100,000 habitantes, o del sistema penitenciario, así como del aumento del presupuesto, lo cual año con año va creciendo, muestran que la inseguridad en estos dos periodos presidenciales, a pesar de no mostrar un incremento muy alto en la violencia, mantuvo niveles más altos de lo que esperaba el gobierno federal, siendo la inseguridad uno de los principales problemas del país. Ante esto, la Policía Federal Preventiva, así como la AFI, no estaban dando los resultados esperados, sirviendo como órganos reactivos y no preventivos contra la delincuencia. Y todos nos podemos acordar de la labor, creo que es el elemento más fuerte que tuvo la PFP, que es la recuperación de las instalaciones en CEU, ¿no? Es una medida totalmente reactiva, más que preventiva, sobre cuestiones de seguridad pública. Bueno, entonces, no obstante, pues, lo que hemos visto aquí, el andamiaje institucional creado por el Estado para proveer pues, cuestiones de seguridad pública a la sociedad mexicana, la delincuencia continúa en ascenso. Entonces, el análisis que se hace de los índices presupuestarios y delictivos arroja que el crecimiento del financiamiento público en materia de seguridad pública es una condición sí necesaria, aunque no es suficiente para reducir los indicadores delictivos
ya que la delincuencia, como lo podemos ver aquí muy claro, lejos de disminuir, aumentó en estos dos periodos presidenciales. Bien, pasamos al capítulo 3, que me parece a mí muy interesante, porque no solo vamos a platicar acerca de la militarización de la seguridad pública, sino también de la estrategia aplicada en contra del crimen organizado por parte de Felipe Calderón, que nos ha llevado a un aumento de la violencia, pero además a un posicionamiento de los grupos del crimen organizado que ponen en peligro la seguridad pública y la seguridad nacional, pues se les ha dejado crecer de una manera exorbitante. Entonces, para tener un contexto sobre la militarización de la seguridad pública en México, tenemos que recordar que la lucha contra los cárteles del narcotráfico y la omisión del Estado que tuvo al dejarlos crecer, dieron pie al desarrollo de sus acciones en el presente. Es decir, o sea, el Estado permitió el crecimiento y desarrollo de la delincuencia organizada y no pudo evitar a la vez el crecimiento de la violencia aunada a ellos. Entonces, era indispensable pues, que el gobierno, después de haber permitido esto, los atacara. Entonces, para ello se llevó a cabo la utilización del ejército para su combate. Ahora, los militares están preparados para enfrentar condiciones de guerra, para eso están preparados, para eso se les instruye en contra de enemigos pues, externos o tal vez en una situación interna particular, pero llevan a cabo pues, labores de defensa nacional, resguardando pues, la seguridad, con el objeto de proteger al Estado frente a amenazas que pongan en riesgo la continuidad del mismo bajo criterios de seguridad nacional. Pero no así para llevar a cabo labores de seguridad pública, es decir, su preparación y protocolos son diferentes a las labores que pueden llevar las instituciones policiales. Por eso se han dado tantos casos de abusos, de poder, en contra de los derechos humanos, en fin. Bueno, es a partir del sexenio de Felipe Calderón en 2006 que los militares han formado parte pues, de la vida cotidiana pública en el país, jugando un papel protagónico como detentadores del orden en seguridad pública en grandes áreas del territorio para combatir la inseguridad. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, aquí sí muestra ya que el narcotráfico constituye una amenaza real a la seguridad nacional que afecta la estabilidad, la integridad y la permanencia del Estado. Entonces, la militarización, y lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, la militarización de las fuerzas del orden público busca la recuperación pues, de los espacios públicos y ofrecer condiciones mínimas de seguridad como parte de la estrategia de combate. Y precisamente hablando de la estrategia de combate, vamos a revisar cómo fue la estrategia de seguridad 2006-2012. Bueno, se llevó a cabo una estrategia basada, ¿no?, en el combate frontal al crimen organizado mediante la implementación de diversos operativos, los cuales tenemos ahí los operativos conjuntos que fueron de 2006 a 2008, y estos estuvieron conducidos principalmente por las fuerzas castrenses, o sea, por el ejército y por la Policía Federal, por eso son operativos conjuntos. Pero esto convirtieron pues al país en un escenario de guerra, esto llevó a un escenario terrible. Y en estos operativos cabe decir que participaron más de 16.500 elementos. La tasa de homicidios producto de estos operativos pasa de un promedio de 9.8 a 12.7, lo que significa en números reales un aumento más o menos de 11.000 a 12.500 homicidios. Ahora, al tomar el control, en un primer momento, porque esto todavía creció, bien, al tomar el control de las Fuerzas Armadas, las labores de seguridad pública, se transforma esta seguridad pública en la procuración de seguridad nacional, lo que veíamos ahorita en el apartado conceptual, ¿no? Lo que todo se vuelve de seguridad nacional y lo que no entra ahí será parte de la seguridad pública, que prácticamente son labores de tránsito y afectaciones a terceros, casi. Bueno, bueno, se vuelve una misión de los cuerpos castrenses
y como garantes de la defensa de la soberanía y del territorio. Y ahora vamos a checar sobre todo este contexto que ya dije, las fallas y aciertos que pudo tener la estrategia de Felipe Calderón. Bien, y las estrategias y las fallas pues, del presidente Calderón fueron de origen, esto es, no se contó con un diagnóstico adecuado y acertado en cuanto a la seguridad en los tres niveles de gobierno. Tampoco había un diagnóstico adecuado acerca de los grupos del crimen organizado, tanto en sus estructuras como en el control ejercido por ellos en amplias regiones del territorio nacional. Es decir, cada estado, a lo que voy con que no había diagnósticos acertados es que cada estado, cada municipio, cada barrio o colonia tienen pues una serie de problemáticas endémicas, esto es, que le son propias a cada región. Entonces, aunque la violencia es correcto, es generalizada, no es la misma en todo el territorio nacional. No es la misma violencia que se experimenta en Tlaxcala, que la que se puede experimentar en Tijuana, lo que se experimenta en la Ciudad de México. Del mismo modo que no es la misma violencia, los problemas de seguridad que pudieran tener una u otra alcaldía, no sé, Coyoacán con Iztapalapa. Entonces varían pues siendo endémicos a cada uno. Por tanto, debieron generarse diagnósticos que permitieran entender las problemáticas de cada entidad, municipio, en fin. De igual manera, podemos inferir que los planteamientos pues, en cuanto al crimen organizado fuera un asunto de seguridad nacional, no formaban parte del discurso en campaña de Felipe Calderón. Esto es, hasta que Felipe Calderón asume la presidencia y entonces el mismo día en que la asume, en el discurso, él da esta declaración de guerra a los grupos pues, de crimen organizado, y 11 días después comienza la actuación del ejército en contra de ellos. Entonces podemos inferir que pudo haber sido esta estrategia una condicionante por tener un poco más de legitimidad, porque recordemos que le gana a nuestro actual presidente por un margen muy reducido de votos, me parece que era de un 0.5% más o menos, ¿no? 0.5, es correcto. Entonces, bueno, podemos inferir que parte de esta estrategia tuvo que ver con ello. Pero bueno, pues sí, Felipe Calderón pues falló y fue muy malo, y lo recordaremos así. Pero también tuvo un par de aciertos. Lo que es cierto es que es justo decir que alguien tenía que comenzar con la lucha contra los grupos del crimen organizado, en específico el narcotráfico. Por supuesto, no fue de la manera adecuada, no hubo los diagnósticos necesarios. Las estructuras, no se focalizó pues el gobierno a destruir ciertas estructuras, no había diagnósticos. Entonces, bueno, pero un acierto fue empezar con ello, como no sé, como ahora Obrador que comienza contra los grupos del huachicoleo. No vamos a entrar sobre si es bueno, si es malo, si lo hizo bien o mal, alguien tenía que empezar a hacerlo. Entonces, y el segundo acierto que tiene Felipe Calderón es la implementación, de lo cual es el objeto de esta tesis, que es la implementación del Sistema de Información e Inteligencia Plataforma México como herramienta para poder interconectar a los tres niveles de gobierno en una sola base de datos a nivel nacional que homologara los criterios de operación y tuviera toda una serie de aplicativos a través de tecnologías de punta para combatir las cuestiones de inseguridad. Y ahorita vamos a ir hacia allá, no perdamos esa idea, pero vamos a hacer un pequeño análisis estadístico de lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón. Y en 2006 se contaban con 46.5 millones de mexicanos en situación de pobreza, lo cual es bastante alto. Mientras que para 2012, al final del gobierno Calderón, esto aumentó a 61.3 millones. Esto significa un aumento de casi 15 millones de mexicanos en situación de pobreza, lo cual es una barbaridad, ¿no? Siendo más significativo el aumento en pobreza en el medio urbano, ¿no? Esto como consecuencia, ¿no? entre muchas otras, pero tuvo mucho que ver por la migración de la gente a las ciudades, tanto por la violencia como por la falta de oportunidades en el campo. Esto también es como consecuencia de que las bases de
operaciones del narco como productores, no como distribuidores, se encuentran en el campo, y entonces mucha gente pues también salió huyendo a partir de ello, ¿no? Ya la violencia que tiene que ver en las ciudades un poco más como distribuidores, bueno, pues es diferente. El desempleo también tuvo una merma importante, se incrementó de un 3.1% en 2006 a 4.8% en 2012. Esto afectó en mayor medida a las mujeres, equivale también a un 1.4 millones de hombres sin oportunidad también para incorporarse a alguna fuente de trabajo, y hablando de las mujeres, es un número de 863.600 mujeres sin actividad laboral al final del sexenio. Y las tasas de homicidios se incrementaron de manera alarmante, ya que crecieron de un 9.4% a un 22.6% por cada 100.000 habitantes, lo cual es una barbaridad. Por supuesto, en el gobierno de Peña Nieto también aumentaron, no es discusión de este tema de tesis, pero bueno, sirve decir que se mantuvo y también que crecieron. Bien, como podemos ver pues en las imágenes, el incremento del gasto en las Fuerzas Armadas, en la PGR y los sistemas de seguridad pública que estaban en la lámina anterior no significaron una disminución de la violencia y la tasa de homicidios. Esto es, se repitió lo que pasó con Cedillo y Fox, o sea, aún a pesar del aumento presupuestal, aumentaron los índices de violencia en México. Es a partir del análisis, pues entonces, de los datos analizados en este apartado, que podemos correlacionar los problemas económicos como detonantes de la pobreza en México y que llevan pues irremediablemente a un aumento en la criminalidad del país debido a la precariedad y a la falta de oportunidades laborales. Esto se verifica en los índices de crecimiento de pobreza y de desempleo, lo cual generan pues, condiciones de exclusión social y orillan a un número importante de ciudadanos, no digo que a todos, pero sí a un número importante de ciudadanos a integrarse a grupos criminales o a llevar a cabo actos ilícitos como forma de satisfacer sus necesidades básicas. Esto supone, por tanto, pues una falla en proveer elementos necesarios para la seguridad ciudadana y repitiendo un poco lo que era la seguridad ciudadana, una seguridad económica, laboral, física, patrimonial, sanitaria e inclusive medioambiental. Bien, aquí están las cifras de lo que hablaba. El incremento al gasto no significó una disminución ni de la población interna penitenciaria, y los delitos, bueno, pues fueron a la alza. Bien, vamos a pasar al capítulo 4, que es el núcleo nodal de lo que es nuestro trabajo de investigación, que es el Sistema de Información e Inteligencia Plataforma México. Ahora, este capítulo, bueno, todos los capítulos de la tesis son un poco extensos, pero el capítulo 4 lo es más, porque analiza y explica el funcionamiento del Sistema de Información e Inteligencia Plataforma México, desde sus orígenes hasta su consolidación como una red de vanguardia que está interconectada en los 3 niveles de gobierno, esto es federal, estatal y municipal, y que permitiera hacer más eficientes las labores de investigación de seguridad en México. Esto es, a partir de compartir información en tiempo real entre las diferentes corporaciones de seguridad con las que cuenta el país, por medio de una compleja red de plataformas de telecomunicaciones. Entonces, lo vamos a resumir, por supuesto. La administración del presidente Calderón desarrolla mecanismos tecnológicos que permitieran pues, renovar y modernizar la investigación policial. Se requería la articulación de un sistema, no se contaba con un sistema así, cada estado, cada municipio tenía un sistema de inteligencia propio, y esto provocaba duplicidad de la información, provocaba que no se compartiera información, esto provocaba que no se pudieran integrar bien las carpetas de investigación, y también que todas las investigaciones fueran muy lentas o no se llevaran a cabo. Entonces, el Sistema de Información e Inteligencia Plataforma México sirvió como una manera de generar, pues, a través de todos sus aplicativos,
información en tiempo real en todas las instituciones de seguridad y que permitieron por supuesto, un mejor desarrollo de las investigaciones y una mejor operatividad de los cuerpos de seguridad. Entonces, Perdón, y ya tiene... Bueno, entonces, el capítulo cuarto y las dos partes del quinto es lo más sintético. Ok, es una chulada plataforma, tiene un montón de aplicaciones, está a la vanguardia tecnológica, parece película de acción, está en el búnker que se encuentra aquí, aquí atrás en Iztapalapa, es correcto. Es una instalación que está bajo tierra, tiene 3 pisos, es un edificio inteligente y hay un edificio exactamente igual en una locación desconocida donde se pueden transferir todos los datos, y dentro de los aplicativos está el informe policial homologado, que es la primera línea de defensa que tienen los cuerpos de seguridad pública. El policía de a pie, cuando pasa algún disturbio, tiene que llenarlo, y un montón de aplicativos más que pues, se pueden compartir información de muchos tipos, información geográfica, información de referencias faciales, dactilares, es correcto. Entonces, bueno, nos vamos a saltar un poquito, pero es muy interesante. Bien, vamos al análisis presupuestal rapidísimo. En 2007, cuando se implementa el sistema Plataforma México, se le dan 20.5 millones de pesos, lo cual solo fue para generar el proyecto. Ya en 2008 se le invierten 446.6 millones de pesos, y esto crece hasta el 2016, que es hasta donde llega la investigación, a 1.102 millones de pesos. Ahora, si revisamos las cifras del libro blanco, por ejemplo, de la Secretaría de la Defensa, no coinciden. O sea, esto es como lo más cercano, pero la verdad es que sube esta cifra por lo menos un 50%. Entonces, pero no se pone de acuerdo el gobierno federal en cuáles son. Pues estas son los más acertados de acuerdo al análisis. Entonces, bueno, pues ahí está todo lo que crece el Sistema de Información Plataforma México en cuanto a su presupuesto. Y bueno, pues los índices delictivos, aún a pesar del dineral aplicado a la Plataforma México y que están los 3 niveles de gobierno, bueno, pues se incrementa durísimo y no significa una baja a pesar del gran presupuesto asignado a la plataforma. Bien, se llevaron a cabo auditorías y evaluaciones aplicadas a la Plataforma México. Son 4 auditorías de desempeño y bueno, estas nos permiten ver cómo está conformada la Plataforma México, si es funcional, si tenía equipos de cómputo, si no. Bueno, hay una gran falla de esto todavía hasta ahora, pero bueno, ya lo revisaremos más adelante, o alguien que quiera hacer la tesis, pues para que checar. Y llevamos a cabo el trabajo de campo y sistematización de datos, y esto sí es importante, porque se llevaron a cabo 13 cuestionarios a funcionarios encargados de utilizar la Plataforma México en diferentes niveles. Es decir, hay gente de la Policía Federal, hay gente de la Policía Ministerial, hay gente de la Policía Antisecuestros, hay policías a pie, y todos ellos utilizan de una u otra manera el sistema Plataforma México. Ahora, ahorita vamos rapidísimamente a las conclusiones, pero bueno, es un instrumento de 7 preguntas, se dividían en diferentes unidades, y se centraba sobre la operatividad y la utilización que pudieran hacer de la Plataforma México, pero también sobre la capacitación que reciben todos aquellos que utilizan la Plataforma México. Y tengo un apartado al final que fue el más interesante, que ellos podían libremente darnos sus opiniones, y esto fue muy revelador porque nos dicen en cuestiones de capacitación es muy mala la capacitación, reciben capacitación de 4 horas, los capacitadores no están bien formados o no quieren dar toda la información. Se va aprendiendo la utilización de la Plataforma México sobre la marcha. Todos coinciden en que es un muy buen sistema de información, es decir, funciona, pero están conscientes de que tiene muchas fallas, ¿no? Operativamente. Es decir, si un usuario necesita cierta información, hay que pedirla por oficios, hay que pasar por 3 personas. Esto implica un retraso también en las carpetas de investigaciones. El informe policial homologado se redujo de 67 a 17 páginas, aún así es muy difícil llenarlo.
Entonces, bueno, tiene una serie de deficiencias operativas más que de software o esto, porque se actualiza constantemente. Entonces, bueno, es un gran sistema. Aunque sí me dijeron prácticamente todos los entrevistados llegaron a la conclusión que el sistema es una herramienta prácticamente para cazar ladrones, pero no para llevar a cabo cuestiones de seguridad ciudadana, ¿no? Lo cual nosotros estamos en contra de eso, porque todos los aplicativos con los que cuenta la Plataforma México bien pueden servir para eso, pero no se utilizan en ese caso. Entonces, bueno, pues vamos a las conclusiones y finalmente, pues de manera muy general, la Plataforma México es un sistema eficaz, es muy eficaz en cuanto a su conformación, en cuanto a todos los aplicativos que utiliza, y estoy cierto de que se puede utilizar por un mejoramiento de la seguridad ciudadana. Sin embargo, no es eficiente. No es eficiente por el capital humano con el que cuenta y que necesita una mejor capacitación. También necesita que aquellos que están, por ejemplo, en soporte técnico, capaciten a más personal, porque no se tiene, y esto implica un retraso. También muchos estados, muchos municipios no cuentan con el equipo, o el equipo está desactualizado para la utilización de la plataforma, y aquellos que pueden tenerlo actualizado no han entregado mucho de lo que se pide de la información a tiempo. Entonces llevan un retraso considerable en cuanto a los aplicativos pues de la Plataforma México. Pero bueno, pues a nivel general podríamos decir que de la revisión que hemos hecho del sistema, y que es el que se trata nuestra tesis, es que es un sistema eficaz, pero no así eficiente. Gracias. Sí, gracias.